continuando con el tema de funciones de usuario, voy a desarrollar este ejemplo para implementar una función paso por dirección que me permita obtener dos o más datos de una función. Recordando que, previo ya se dio la explicación para el uso y la creación de este tipo de funciones. El ejemplo es muy simple. Voy a solicitar al usuario que ingrese dos valores flotantes y posteriormente sumarlos. Igualmente voy a hacer uso de la programación modular. Así que vamos a comenzar. Comienzo con la implementación de mis bibliotecas de cabecera. Agrego el archivo edit.h y mi carátula. Y en la función principal main comienzo con la declaración de mis variables. Vamos a ponerle float a y b. Estos son para los valores a y b que voy a solicitar y sumar. Y vamos a dejar la declaración de otra variable s por si se requiere asignar la suma. Bien, una vez que tengo esto, implemento el gotoxy para ubicar en las coordenadas 10,4 y mostrar en pantalla el título de mi aplicación, que en este caso sería suma de valores. Y comienzo con la solicitud de los datos. Así que recordando que voy a pedirle al usuario dos datos y que lo voy a hacer a través de funciones, voy a implementar para mi función leer una función de tipo paso por dirección, donde le voy a enviar a mi función leer la dirección donde quiero guardar los datos. En este caso sería la dirección de A, y la dirección de B. Para el desarrollo de esta función quedaría de la siguiente manera: no retorna nada, el nombre de la función es leer y yo le mandaría declararía dos apuntadores flotantes, el apuntador A mayúscula float y el apuntador B mayúscula. Dentro de esta función solicito al usuario que ingrese el primer dato y el segundo dato. Hago uso del gotoxy para ubicar el prompt en las coordenadas 10,6 y un print para que ingrese el primer dato. Ponemos aquí dato 1 y lo almacenamos por medio de scan en formato flotante, dirección de mi variable A. En este caso recordar que no lleva ampersand porque ya A es un apuntador que contiene la dirección donde voy a guardar el dato. Copio esta línea y modifico para solicitar el segundo dato. La coordenada sería 10,7. Pido el dato 2 y almaceno en la dirección que tiene mi apuntador B. Bien, una vez que he creado esta función, voy a desarrollar la suma mediante otro módulo. Este sería el módulo del proceso. ¿Y qué le voy a mandar? Pues le voy a mandar lo que tiene A y lo que tiene B, que finalmente son los datos que yo previamente leí. También puedo enviar la dirección de A y la dirección de B y declarar esta función suma como paso por dirección, pero no es tan necesario. Donde sí es necesario y obligado es en la función leer, nuevamente por la necesidad que tenemos de sacar dos datos de la función, ya que por retorno no es posible. Voy a continuar creando esta función de suma y aquí previamente vamos a considerar que me va a retornar un valor y ese valor lo voy a asignar a mi variable s. ¿De qué tipo es el valor que me retorna la suma? Si yo le mando dos valores flotantes y se van a sumar, entonces el retorno también es flotante. Así que el tipo de función sería float, el nombre es suma y lo que estoy enviando son parámetros flotantes, sería float a
y float b. Y como parte de la acción de esta función suma sería retornar la suma de a más b. Para finalizar vamos a imprimir el resultado y creamos nuestra función imprime, que voy a imprimir el valor de s. Ahora desarrollo mi función imprime, no retorna nada, entonces es void, se llama imprime y lo que le estoy mandando es un parámetro flotante, entonces aquí sería float y vamos a nombrarlo t, y ubicar la suma mediante un coto xy en las coordenadas, vamos a mandar en la coordenada 60,6 y ahí con el printf mostrar en pantalla la suma. Entonces aquí ponemos la suma es dos puntos, utilizo mi visor en formato flotante, vamos a ponerle punto 2 decimales flotantes y el argumento que voy a imprimir sería t, punto y coma. Y ya con esto estaría yo realizando una programación modular para hacer la suma de dos valores. Antes de pasar a la ejecución, pues nuevamente vamos a incluir el llamado a nuestra carátula y a limpiar pantalla. Incluimos nuestros archivos de edit y prueba a nuestra carpeta de proyecto. Bueno, lo voy a tomar de una carpeta anterior, aquí está edit, prueba, los copio y los pego a mi carpeta de proyecto. Paso a la ejecución de mi programa y verificamos que el resultado esté bien. Aquí está nuestra carátula y aquí está el título, suma de valores. Voy a ingresar por ejemplo el 23 y el 21 y aquí ya me está diciendo que la suma es de 44. Nuevamente aquí esto es edición porque se está sobreescribiendo sobre la información que ya previamente capturé. Bien, eso lo arreglamos en un momento. Además de que ya pude implementar mi función para obtener dos o más datos de una función, me gustaría también reutilizar las funciones del proceso. Por ejemplo, aquí la suma es únicamente para dos valores, pero si yo quiero sumar un tercer valor, digamos que a los valores ingresados por el usuario yo le quiero sumar 100, entonces eso implica ya tener tres datos, dos ingresados por el usuario y uno que quiero proporcionar yo. ¿Cómo resuelvo yo para sumar tres datos haciendo uso de esta misma función sin tener que modificar, porque no quiero alterar la función original? Tomen en cuenta lo siguiente: de mi función suma yo mando dos datos y de estos dos datos me retorna a mí el resultado ya con la suma. Ese resultado se almacena en S, así que bueno, yo puedo tomar el valor de S y sumarlo con el valor que quiero agregarle, que en este caso sería el de 100, y nuevamente hago un llamado a la función suma y reasigno nuevamente a S. O sea que tendría que escribir lo siguiente: a S le asigno el valor de la suma y como parámetros le mando S, que es el valor que aquí ya me entregó con la suma de A más B, coma, y si le quiero sumar una constante 100, pues entonces ahora sería nuevamente mis dos parámetros. A S le suma el valor de 100 y ya estaría sumando tres datos. Voy a comprobar lo que les estoy mencionando. Por ejemplo, aquí digo 10, primer dato, 10 como segundo dato, entonces el resultado final sería 220. Perdón, 120. Aquí está el resultado, son 10 y 10, 20, más 100, 120. Entonces vean ustedes cómo he realizado una suma para tres valores empleando o reutilizando
la misma función que previamente desarrollé para la suma de dos datos. Si yo sigo reutilizando, puedo sumar 3, 4, 5 o la cantidad de datos que ustedes consideren necesario. Ahora, me gustaría que ustedes observen el reemplazo de esta expresión. Al final puedo reducir, porque esta variable s, no es más que lo que me retorna mi función suma cuando le mando el parámetro a y b. Así que yo puedo reemplazar esta s colocando aquí mi función y quedaría de esta manera. Y si ustedes observan, así es como estaría sumando tres datos. En la primera suma yo le mando como parámetro lo que me retorna la suma de a más b, y este valor que me retorna esta suma lo acumulo o lo sumo con 100, y de nueva cuenta estaría sumando tres datos. Voy a pasar a la ejecución para que ustedes observen el resultado. Nuevamente 10, 10, y el valor que he agregado, que es de 100, me da como resultado el 120. Si yo quiero que este dato también sea proporcionado por el usuario, pues entonces podría pedírselo previamente, almacenarlo en otra variable y esa variable colocarla aquí. ¿Cómo sería la suma de cuatro datos? De esta manera abreviada. Pues podría tomar nuevamente la función suma y aquí en vez del 100 le agrego los parámetros, por ejemplo el original que era de 100, y yo puedo sumar cualquier otro valor, por ejemplo 30. Entonces aquí va a ser la suma de 100 más 30, me daría 130 más lo que yo tenga ingresado por el usuario. Y si ustedes observan, ella es una suma de cuatro valores. Es aquí donde empieza a tomar importancia el uso de nuestras funciones, porque estoy reutilizando para hacer procesos más extensos, pero finalmente reutilizando un proceso básico. Así es como me permite a mí reutilizar código y no estar desarrollando procesos más extendidos. Lo importante de hacer este tipo de cosas es que ustedes entiendan cómo es que operan nuestras funciones. Voy a correr el programa para verificar el resultado y voy a pasar también a un último ejemplo que es importante también para la creación de funciones generales. Bien, estoy ingresando dos datos, 10, 10, y el resultado de esto tiene que ser 150. Vean ustedes, aquí está el resultado de 150. Ok, pues finalizo este penúltimo ejemplo y voy a pasar a un último donde me interesa implementar funciones pero generales que me permitan reutilizar mis funciones para cambiar mis procesos. Voy a pasar al último video y con esto ya estaría ahora sí finalizando el tema de funciones de usuario.